Buen día alumnos, bienvenidos a esta nueva modalidad de clase online. Los saludo. En este momento vamos a empezar a trabajar. No les interesa ver mi cara, así que vamos a ver qué pasa. Muy bien, jóvenes. Vamos a trabajar entonces hoy día con esta nueva modalidad de clase, como les decía, con el suspenso narrativo y con lo que tiene que ver el texto llamado La sangre en el jardín. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro de lenguaje que tienen ustedes. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero es cómo el objetivo, el propósito, cómo ustedes van a empezar a trabajar este texto, van a analizarlo, van a considerar el dilema, el de qué trata esta historia, ¿cierto? Y cómo se sienten ustedes, qué es lo que plantean y qué piensan y sienten al respecto. A partir de ahí, ¿cuál es el propósito? Lo primero es la comprensión lectora, siempre. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el texto y cómo esta habilidad es sumamente importante para que ustedes entiendan lo que leen? Si no logran comprender lo que leen, hay algo en el texto que no están entendiendo, que no están decodificando, que no logran desarrollarlo. Vamos a trabajar con un nuevo concepto que es el suspenso narrativo. ¿Qué es esto? Es básicamente como un buen libro, un buen relato, una buena película nos va a amarrar, nos va a atrapar, ¿cierto? Desde el comienzo. Nos va a mantener interesados. Queremos saber cómo va a terminar, cómo avanza esta historia. Básicamente si nos interesa o no. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les cuento que voy a comprar a la esquina pan, leche, galleta, cecina, y volví a mi casa y me senté a tomar once. A nadie le interesa esa historia, de hecho, ni siquiera a mí. Entonces, como a nadie le interesa esta historia, no hay un suspenso, no hay un desarrollo. A partir de ahí se tiene que ir trabajando, ¿cierto? El suspenso, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Es como nos mantiene interesado la narración. Queremos saber qué pasa. Yo quiero saber qué va a pasar con todas las películas de Marvel y voy a tener que ver las veintitantas películas y voy a tener que ver toda la saga y leerme todos los libros de Harry Potter para saber cómo termina. Voy a tener que ver los Juegos del Hambre, voy a tener que ver Piratas del Caribe para ver todas las películas para saber qué es lo que pasa. El suspenso nos empuja, nos ayuda a estar al borde del asiento y saber qué es lo que pasa. Nos queremos saber qué ocurre y cómo termina la historia. Ese es el suspenso, cómo está contada la historia y nos mantiene interesada esta historia. Revisemos ahora este texto que se llama La sangre del jardín que van a encontrar en su libro. Lo primero, lo más importante es entender que es un microcuento. ¿Qué es un microcuento? Es una historia muy pequeña, una narración muy corta, pero que tiene mucha información, que tienen que preocuparse de entenderla. ¿Ya? El texto es fácil, pero ustedes tienen que ponerle atención. Yo lo leí a la rápida y no lo entendí, tuve que sentarme a leerlo bien para entenderlo. ¿En qué consiste? Nos va a contar la historia de una pileta en una plaza, perdón, en un jardín, que comienza a botar sangre. Luego nos va a hablar de un asesinato y de un palacio y cómo se resuelve esta historia. Ustedes tienen que estar muy atentos aquí de cuál es la relación entre estos elementos, ¿cierto? Entre la plaza, el palacio y un asesinato. Aquí nosotros nos vamos a tener que convertir en un CSI, en un investigador del crimen y ver cuál es la relación de estos elementos, cómo se entienden. Ese es el sentido de lo que tenemos que hacer. Los relatos de suspenso nos van a llevar a estar interesados en cómo se resuelve este crimen, cómo se resuelve esta historia, qué es lo que va a pasar. Nos tenemos que convertir en qué? En este famoso detective, ¿cierto? Sherlock Holmes, que usando su inteligencia, usando su cerebro, analiza y nos ayuda a pensar y a resolver el crimen. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Completando esta ficha en su cuaderno o en su computador, ¿cierto? Nombre de autor, los personajes, tipo de texto, etcétera, todas estas fichas, ¿cierto? Estos elementos. Y en su cuaderno responden las preguntas de la 1 a la 4 de la página 65 del libro. Ustedes todos tienen el libro y tienen que verlo ahí. Ustedes lo escriben, le sacan una foto y me lo envían a mi correo, ¿cierto? O lo pueden escribir también en el Word y me envían directamente el Word escrito. Ustedes como les acomode. Muchas gracias. Recuerden todas las dudas, las preguntas me las pueden mandar a mi correo.
Así que les quede claro. Les repito, aquí hay una foto mía. No se vayan a olvidar de mi cara. Recuerden, lávense las manos con agua, con jabón.